Siria está viviendo un momento de quiebre histórico. Tras el derrocamiento del presidente Bashar al-Assad y la toma del poder político por parte de un grupo de terroristas apoyados, financiados e instrumentalizados por el sionismo de Israel y el imperialismo asentado en los Estados Unidos. Ante esta situación sobrevenida que impacta al pueblo sirio, el Medio Oriente y todo el planeta, nosotros estamos haciendo este programa especial. En este instante, cuando el líder de la organización terrorista Hayat Tahrir al-Sham, el señor Abu Mohammad Jolani, asume el poder de facto que alcanzó derrocando al presidente Bashar al-Assad, el depuesto mandatario es asilado por Rusia. Mientras esto ocurre, el régimen sionista de Israel invade territorios de Siria y Estados Unidos refuerza sus posiciones en el este de esa nación a la que está robando desde hace tiempo el 80% de su producción petrolera, entre otras cosas. Ante este escenario, no solo el Medio Oriente está en alerta máxima, sino que todo el planeta se apresta a fijar posición frente a los nuevos acontecimientos. Esta es la situación. Hoy nos acompañan en el estudio la doctora Isabel Frangi, abogada, analista internacional, especialista en temas del Medio Oriente, y nuestro compañero de labores, Rolando Segura, quien ha logrado, por cierto, estar en acontecimientos en esa región de Oriente Medio y que con su experiencia nos va a permitir darle otra mirada al mundo desde el sur. Bienvenido, Rolando. Es la primera vez que trabajamos juntos aquí. Gracias. Y me siento muy agradecido. Bien, vamos a tener también vía larga distancia, como llamamos nosotros aquí, depende del sistema, vía Zoom, a Ernesto Flores Sierra, que es analista político y docente universitario. Él va a estar desde Quito, Ecuador, y probablemente incorporemos a otro analista en el transcurso del programa, que hoy es un programa especial del Mundo del Sur de 1 hora. Nuestro formato normalmente es de 25 minutos, media hora, pero hoy, dada la magnitud, la importancia del tema, hemos preferido darle 1 hora para darle mayor espacio. Así que bueno, yo creo que, como es lógico, Rolando, debemos darle la bienvenida a Isabel Frangi, aparte de que ella, bueno, representa al pueblo que está sufriendo estas consecuencias, es además abogada. Isabel, de entrada, ¿qué está pasando? En primer lugar, nosotros sentimos lo que ha pasado en Siria y me duele decir que hoy la Siria del bastión de resistencia contra la hegemonía era imperialista. Los planes macabros del imperialismo sionismo ha sido derrocada, pero nunca aniquilada, siempre presente. Todos los principios, todos los lemas y todos los cimientos de un pueblo resistente todavía está sembrado y tiene su semilla. Como se dice, y lo dijo Neruda, pueden cortar las flores, pero no la primavera. Estamos presenciando un golpe de Estado de facto. Por ende, hemos visto en una manera tan fácil, entraron a la casa siria sin resistencia, sin objetividad, sin objeción alguna, sin ningún alto, y fue de efecto dominó tomando espacio hasta ver a un presidente que se ha destacado por su gallardía, por su resistencia, solo en el poder. Prefirió no derramar sangre, salir. Como lo fue sabio toda vez que nosotros hemos visto al líder sirio, Bashar al-Assad, tomando decisiones. Bien, ahora uno lo tilda de dictador y otro lo tilda de hombre de resistencia. Hay que entender algo, tenemos algo común entre todo lo que sucede en el mundo. Todos aquellos que no son genuflexos al imperio norteamericano, a la OTAN, o a cualquier imperio se ve enfrentando un severo bloqueo, desestabilización, una guerra sistemática en todo su estándar. Ahora el que sufre el pueblo, ahora el más débil, el pueblo, el eslabón más débil, el pueblo. Ahí entendemos que hay un pueblo que se sublevó porque se siente ahorcado por la crisis económica durante 14 años. Entonces se sublevó y esto lo entendemos. Pero ¿a quién lo capitaliza? Ahí es la gran cuestión. Lo que utilizaron sentir sirio para llegar
a derrocar a un gobierno resistente, no genuflexo, hasta el momento resistente, es cuestionado. Y la gran pregunta que vimos, la primera vez en la historia, un Trump, una Norteamérica dice, no nos vamos a meternos en Siria, porque no nos incumbe lo que pasa ahí. Pero si permiten a un líder de Al-Qaeda entrar, a tomar posición, a derrocar un régimen o un gobierno legítimamente elegido y que tiene su fuerza, entonces con tanta facilidad y por ende luego vimos a una Siria que está atacando el Golán. Están frente a este panorama, ¿no? Sí, Isabel, fíjate, estaba leyendo, por cierto, una carta de un soldado estadounidense. Dice, bueno, si nos mandaron a pelear contra Al-Qaeda y al otro grupo terrorista, ¿cómo es que ahora Estados Unidos le permite la entrada al terrorista a Siria? Pero eso es una inquietud que hay de por medio. Para iniciar nuestro programa especial, hoy tenemos también una serie de eventos que hemos destacado de lo que ha pasado allá, la evolución de lo que ha pasado en Siria. Vamos a verlo incluso aquí atrás, los 13 años de guerra que ha sufrido esta nación. Vamos a mostrarme acá, por ejemplo. Fíjense ustedes la evolución, ¿no? Frente a esto, les cuento la siguiente información. Esta nación es una pieza clave del eje de la resistencia por ser el centro, justamente el centro de logístico y estratégico de operaciones militares en colaboración con Hezbollah e Irán. Ahora, sus grandes enemigos son los grupos terroristas que tomaron Damasco con la participación y apoyo de inteligencia de Israel y Estados Unidos. Con el colapso en Siria, el sionismo aprovechó para extenderse en el territorio. También bombardeó edificios gubernamentales e instalaciones militares en todo el país. Para muchos, lejos de terminar la guerra en Siria, ella apenas comienza. Isabel y Rolando, ayúdenos a entender este proceso de evolución. Fíjate, estamos hablando de una cronología, año a año, durante 13 años. ¿Tú podrías darnos una síntesis de lo que ha pasado? Lo que ha pasado en Siria es tratar de sobrevivir una primavera árabe. Primero trataron durante 13 años de derrocar a un gobierno legítimo, no genuflexo a los intereses, por apoyo francés en aquel entonces, llevado con los kurdos hacia arriba. Estamos vimos también ataques desde Estados Unidos, conglomerado internacional y resistencia, aliados que resistían, que apoyaban a Siria durante todos aquellos 13 años, lo cual fueron Irán, Rusia y igualmente la resistencia del Líbano. Ahora, frente a todo aquello, hubo un retroceso en cuanto internacionalmente se refiere a Al-Qaeda, se refiere a Nusra. Hubo una victoria contundente en Irak, un retracto de Erdogan y por ende ganaron la guerra y apoyo importante tanto de Irán como de la resistencia libanesa. Se neutralizó durante esos 13 años Siria. Ahora a lo dejo a Rolando, que estaba en el terreno, el amigo estaba en el terreno, puede explicar mucho más. Sí. Para no entrar lo que Halab representa para Erdogan, el Raqqa lo que representa para el conglomerado, bien decir, de Al-Qaeda, Homs lo que representa y queda la costa que dominaba mayoritariamente Rusia. No sabemos por qué Rusia no hizo un alto a aquello. Esa es parte de la pregunta que vamos a hacer. Vamos a incorporar para esto, Rolando, vamos a incorporar a Ernesto Flores Sierra, que es analista político y docente universitario que está en Quito, Ecuador. Y Isabel ha dejado varias interrogantes. Una que acaba de colocar en el escenario es justamente por qué Rusia, y probablemente preguntaríamos también por qué Irán no entraron, digamos, de manera contundente para, digamos, tratar de resolver la situación de Siria. Eso por un lado. La otra pregunta que también está en el tapete, Rolando, es que según lo que acaba de explicar Isabel y nuestro proceso cronológico, Siria entra ahora en una etapa de meteorización, una especie de fragmentación que seguramente van a aprovechar los países interesados. Tenemos ya a nuestro invitado, Ernesto. Ernesto Flores, lo tenemos. Buenas noches.
Buenas noches. Entiendo que lo vamos a tener por acá. Buenas noches. Hola, Ernesto, ya te estamos viendo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Bien. Estabas escuchando lo que decía Isabel, ¿verdad? Mucha preocupación. ¿Escuchaste lo que dijo Isabel? Creemos que... Perdón, no escuché la... Sí, entiendo que hay un pequeño delay. ¿Escuchaste lo que dijo Isabel Frangel, nuestra invitada en estudio? Sí, justamente eso estaba. Para nosotros es muy preocupante lo que está sucediendo en el análisis que se hace desde acá. El tema de la caída de Siria es una preocupación para toda la civilización occidental, como lo había dicho anteriormente en el programa también. Es decir, esta idea de que hay esta división, ¿no?, entre el mundo árabe y el mundo occidental, como si fuera una cortina de hierro, como siempre han querido plantear, es falsa, ¿no? Es decir, nosotros venimos de un mismo proceso civilizatorio, donde los grandes avances justamente del mundo árabe, de la cultura islámica, tienen que ver mucho con los grandes avances del mundo occidental, y también estas grandes derrotas civilizatorias, como lo que está pasando ahora en Siria, es muy preocupante para lo que repercute en todo el mundo, ¿no? Y creo que eso es algo que hay que tenerlo siempre claro, porque siempre se vende esta idea de que es algo lejano, algo distante, algo que no afecta, pero en realidad afecta y mucho. Y creo que justamente lo que había sucedido en la guerra civil había sido que el régimen de imperante en Siria había impedido que los salafistas, ¿no es cierto?, estas personas acusados de terroristas por el mismo imperialismo yanqui, destruyan este foco de la civilización occidental. Y por eso Siria se había vuelto un bastión, no solo de la resistencia antiimperialista, que yo comparto totalmente que es así, sino de la misma cultura occidental, de la misma civilización occidental, porque el no permitir que se imponga el Daesh, que se imponga este califato montado por la Mossad y la CIA, era justamente salvar y preservar la misma civilización. Entonces este ataque relámpago, esta invasión que se acaba de realizar, donde obviamente hay un descontento seguramente, como se menciona, pero también hay mucho de injerencia extranjera, hay mucho de labores de estas centrales de inteligencia, hay mucho justamente de aprovecharse de estas coyunturas tan complejas que vive la humanidad para imponer esto, ¿no? Nosotros sabemos que el actual, entre comillas, gobernante puesto a la fuerza es una persona que los mismos Estados Unidos acusaban de terrorismo y pedían $10 millones por su cabeza, ¿no? Entonces eso habla justamente de quiénes están ahora al frente, y lo que se viene seguramente es lo que yo suelo definir como convertir a los países en agujeros negros del capital. Ya lo vimos en Afganistán, ya lo vimos en Irak, ya lo vimos en Libia, y es muy probable que en Siria se repita el mismo guión, ¿no? Es decir, que este país, que antes era un bastión justamente de la civilización occidental, que engloba tanto al mundo, ¿no es cierto?, árabe, como al mundo, entre comillas, occidental, es justamente la caída en un agujero. ¿Qué ha sucedido, por ejemplo, en Afganistán? Ha sido el negocio justamente de los señores de la guerra y las drogas. ¿Qué ha sucedido en Irak? Que es un país que está prácticamente entregado a una anarquía del capital. ¿Qué ha sucedido en Libia? Que se ha vuelto un infierno sobre la tierra, ¿no?, donde se trafica personas, con una guerra interminable, con condiciones de violencia terribles, y que eso beneficia a ciertos intereses del capitalismo internacional, porque hay que entender que estamos con un capitalismo que no es ese capitalismo fuerte quizá de los años 50 del siglo pasado. Estamos hablando de un capitalismo que está en unas épocas muy duras, que se ha vuelto mafioso en todo el mundo. Ustedes saben la situación de Ecuador, no me imagino que eso se conoce en todas partes, lo que estamos viviendo en nuestro país, pero eso es el capitalismo actual. Ya no es un capitalismo del ahorro, de la empresa, como se vendía siempre, sino un capitalismo de la mafia, de la droga, de la trata de seres humanos, y eso es justamente lo que se quiere imponer. Mientras más caos, mientras más anarquía se siembra en un país, y peor aún un bastión como Siria, ¿no es cierto?, como lo menciono, pues eso va a suceder. Y ahí vemos también los intereses aparentemente de Turquía, obviamente los intereses del sionismo, ¿no?, que hablan siempre de este gran Israel, que parece que están ya avanzando sobre los altos del Golán, según llegan los reportes, de otros intereses justamente imperialistas que se han ido implantando sobre Siria, tratando de fragmentar. Sabemos los efectos de la balcanización también, es decir, no es algo tampoco nuevo. Lo que sí quizá es nuevo es esta avalancha, ¿no es cierto?, de este para mí falsa visión del Islam, que lleva a estos actos terribles que ya lo vimos anteriormente, ¿no?, descuartizamientos, apedreamientos, personas alojadas de edificios, canibalismo, violaciones en masa realizados por estas personas, ¿no es cierto?, de Al Qaeda, del Daesh y de otras organizaciones de este tipo, que ahora están sembrando ese tipo de caos en Siria. Entonces esta preocupación, como digo, no se va a quedar ahí, no es algo que afecta a toda la civilización, y que seguramente Europa, más temprano que tarde, va a sentir los efectos de esto que se está generando. Y las preguntas que se hacen son importantes, ¿no? Es decir, ¿qué sucedió justamente con la respuesta de Rusia y Irán? ¿Será que es tanto el esfuerzo bélico que se da en Ucrania que no hubo esta capacidad de respuesta? ¿Será que es una política de Trump? ¿Será, mi hipótesis, lo que yo planteo, es que es una política de tierra quemada de Biden, ¿no?
los demócratas que ya dejan el poder están dejando una tierra quemada, lo mismo que hicieron en Ucrania, es decir, sembrar la imposibilidad de que haya una solución pacífica, al permitirle que Zelensky lance misiles sobre Rusia y acá dejan quemando la tierra. Es lo que han hecho siempre este tipo de ejércitos devastadores, cuando se ven derrotados, cuando se ven que tienen que dejar las condiciones de poder, pues dejan la tierra quemada, y eso es lo que ha sucedido lamentablemente con estos países que menciono, Afganistán, Irak, Libia, y ahora con mucha preocupación vemos que pueda llegar a pasar eso en Siria, ¿no? Ojalá la compañera que me antecedió tenga razón y exista la fuerza justamente de poder reorganizar el país desde un punto de vista que tiene que ver justamente con la justicia, con la democracia, con este bastión frente a estos avances de fundamentalistas, salafistas que son terribles, y que se logre reestructurar, pero no suceder eso. Hay una preocupación muy fuerte. Veamos que este enclave donde se da ahora este conflicto es un enclave del gas, es un enclave del petróleo, es un enclave de la civilización. Entonces yo creo que hay que llevar el análisis también a esa preocupación, que eso es ocultado, no parece que es un conflicto lejano, que no pasa nada, y nosotros ya sentimos los efectos de todo lo que ha venido pasando en esta zona del mundo, y ahora lamentablemente y con mucho dolor vemos que pasa en Siria. Claro. Digo esto además porque Siria era un faro, ¿no? Con esto termino esta parte, era un faro para todos nosotros, la resistencia contra estas fuerzas, ¿no es cierto?, terroristas, fascistas, que se había dado en los años anteriores de la guerra civil, era un ejemplo para todos. Yo creo que todos nos sentíamos muy felices de ver cómo Siria resistía a esta avalancha imperialista que cargaba sobre ellos. Y ahora ver justamente esta derrota realmente a mí me duele mucho, y además de dolerme, me preocupa. Mi análisis es una cuestión muy preocupante. Ernesto, muchas gracias. Quédate con nosotros para que sigamos incorporándote cuando sea oportuno. Por lo pronto quisiera que nos acompañaran a escuchar las declaraciones del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Por cierto, hoy está Venezuela y toda Sudamérica celebrando el bicentenario de la batalla de Ayacucho, y en ese contexto justamente el presidente Nicolás Maduro quiso destacar la situación de Siria. Ante los acontecimientos de Siria, nosotros estamos observando el desarrollo de circunstancias dolorosas para el pueblo de Siria. Ahora salen la descocada, los descocados del extremismo fascista para pedir que en Venezuela también se arme una guerra civil. Yo les digo, no se equivoquen, no se equivoquen, porque el pueblo de Venezuela, en fusión perfecta, popular, militar, policial, va a triunfar por el camino de la paz, y en Venezuela habrá paz, estabilidad, unión nacional, y prevalecerá la Constitución. Ni Irak, ni Libia, ni Ucrania ayer, ni guerra civil hoy. No. Somos los hijos de Ayacucho, somos los hijos del sol. Y si Ayacucho fue el Waterloo del Imperio Español en América, si se atrevieran, señores imperialistas, si se atrevieran, señores y señoras fascistas, sería el Waterloo de todas las conspiraciones, y se arrepentirían por 100 años por haberse atrevido a tocar la sagrada paz y estabilidad y unión de nuestra amada Venezuela. Bien, el presidente Nicolás Maduro en el contexto de los 200 años de la batalla de Ayacucho, y no es casual porque justamente esa batalla selló la independencia de Sudamérica, y se espera que no se repitan situaciones donde tengamos que luchar contra un imperio y tener que hacer una nueva batalla en ese sentido. Aquí tenemos a Rolando Segura. Seguro que va a hablar porque escuchábamos a Isabel, escuchábamos también a nuestro compañero Ernesto, y ahora ellos han hablado, tanto Isabel como Ernesto como Maduro, han hablado acerca de Libia. Tú estuviste en Libia y presenciaste todos los acontecimientos, y conversábamos acerca de que pareciera ser la misma receta, pero quizás más elaborada. Cuéntame sobre eso. Sí, quisiera conectar estos 3 puntos de vista, empezando por lo que decía el presidente Nicolás Maduro. Correcto. Venezuela no es Libia, Venezuela no es Siria. Venezuela está celebrando estos 200 años de la batalla de Ayacucho, pero como decía uno de nuestros invitados, estos no son acontecimientos lejanos que no nos impactan. Vimos cómo sectores de oposición venezolanos empezaron a
celebrar como indicando que ese podría ser el camino de Venezuela. Pero como decía, no es lo que ese soldado estadounidense que ahora un terrorista, si habíamos luchado con el terrorismo, no es ahora. En Libia sucedió lo mismo. En Libia lo que sucedió, en Siria lo que sucedió casi simultáneamente, como decía nuestra invitada, fue en definitiva una operación de cambio de régimen. Llámele revolución de colores, llámele como se le llame, era una operación de cambio de régimen, una operación de intentar cambiar un régimen que, como se decía aquí, no era genuflexo, que iba a contravía de los intereses dominantes. Pero hay otra situación en común. Los actores internos y externos son prácticamente los mismos, son muy similares. Un gobierno que iba a contravía de los intereses dominantes, actores internos que exigían cambios, que exigían otras maneras de convivencia en países, en el caso de Libia, que tenía una diversidad y unas diferencias tribales importantes, y que sobre esa realidad fue que actuó y trató de dinamitar esas diferencias, el plan de operación de cambio de régimen, y en el caso de Siria la diversidad étnica, la diversidad religiosa, que trabajando esos elementos internos se trata de llevar a situaciones como esta. Está el tema del extremismo islámico, el tema de Al-Qaeda. En el caso de Libia se sacaron a combatientes de Al-Qaeda que estaban presos en cárceles de Estados Unidos para ir a luchar a Libia. Fueron entrenados, fueron financiados por las potencias occidentales, y lo mismo sucedió en Siria. Estos mismos elementos han sido financiados, claro, todo esto con un componente de doble rasero importante. Ha habido una operación de blanqueamiento de estas fuerzas terroristas, y de la noche a la mañana ahora son buenos. Los combatientes de ISIS son más moderados, se arrepintieron de lo que hicieron, y es parte de lo que está sucediendo en Libia ahora. Pero también están los actores internacionales. En el caso de las potencias occidentales que entrenaron, financiaron a estas fuerzas, pero las fuerzas que podrían hacer un equilibrio fueron las mismas que en el caso de Libia no ejercieron su poder de veto a la resolución 1973 del Consejo de Seguridad de la ONU, que fue en definitiva la que dio luz verde a que la OTAN invadiera Libia. Rusia no vetó esa resolución, China tampoco vetó esa resolución, y se le dio luz verde al imperialismo para que ejerciera esa masacre que se cometió contra el pueblo libio. Pero ahora estamos viendo algo más o menos similar con determinadas distancias. Analicemos la posición de Rusia en 2015 y analicemos la posición de Rusia en 2025. ¿Qué hizo Rusia en el 2015 y qué hizo o no se hizo ahora? Ya habrá momentos de hacer otras lecturas, de tener más información. Ya decía el propio canciller de Irán que el ejército libio, el ejército de Siria, decidió no combatir y retirarse cuando empiezan a entrar por Alepo. Y esto de alguna manera precipitó esto que a algunos sorprende, la manera tan rápida en que sucedió, pero así sucedió en Libia también 6 meses después de la agresión de la OTAN, con determinada facilidad. Cuando la OTAN empieza a bombardear por el oeste de Libia para permitir el avance de los rebeldes, de los supuestos rebeldes, que ese fue el papel de la OTAN, ir abriéndole el camino con los bombardeos para que avanzara eso en Libia. Cuando están a 40 kilómetros de la capital de Trípoli, esa noche todos los periodistas que estábamos allí dijimos, esta es la hora cero, en 40 minutos ya están en la capital. Claro. ¿Cómo avanzaron tan rápido de Alepo y de las zonas por donde entraron, tomar Homs y llegar a
Habrá que preguntarse qué hizo el ejército sirio. No ofreció resistencia. En Libia tampoco el ejército ofreció resistencia. En el caso de Libia ya está documentado, hubo una gran operación de inteligencia donde se compraron a los generales de Gaddafi para que no ofrecieran resistencia, para que se retiraran, y en definitiva lo que pasó fueron pequeños focos en Trípoli defendiendo a la capital después que se había dicho que esa iba a ser la batalla de Stalingrado, la toma de Trípoli. Operaciones psicológicas, sabremos qué fue lo que pasó. Traiciones, la falta de moral combativa ya en una última etapa, el desgaste de 13 años de guerra. Iremos sabiendo en la medida que avancen los acontecimientos qué fue lo que pasó en definitiva sobre el terreno. El canciller iraní, en declaraciones que se le atribuyen al canciller de Irán, dice que Siria había recibido información de inteligencia en los últimos tiempos de los movimientos que estaban teniendo estas fuerzas terroristas, y se desestimaron esas informaciones. Habrá que ver realmente, cuando tengamos todos los elementos sobre la mesa, cómo analizar y cómo interpretar estos hechos. En definitiva, hay un hecho real. Ese bastión ha sido derrocado. Ahora vienen las interpretaciones, ahora vienen cómo sucedió todo esto, para sacar lecciones, para sacar experiencia, porque el guión, como se decía, se sigue aplicando y se va a continuar aplicando. En Libia, yo recuerdo uno de los analistas que pude conversar allí, me decía, lo tengo grabado, Terry Mason, un analista francés, en 10 años esta estrategia llega a América Latina. En 2014 ya veíamos cómo esa arremetida venía contra Venezuela, y hemos visto que eso no cesa, y por eso las declaraciones del presidente Nicolás Maduro. Bueno, la misma receta entonces, pero trabajada con otros elementos. Gracias, Rolando. Quédate con nosotros porque vamos a despedir a Ernesto Flores Sierra. Gracias, Ernesto, por habernos acompañado en esta primera parte del programa. Esperamos tenerte en una próxima oportunidad, porque seguramente este tema va a requerir de más opiniones como las tuyas, ¿sí? Listo, muchas gracias por la invitación. Aquí siempre que se necesite. Muy bien, muchas gracias. Vamos a hacer una pausa, entonces nos quedamos con estas reflexiones y después vendremos con otros invitados que estarán con nosotros acá en este programa especial del Mundo desde el Sur. Gracias, Isabel, por estar con nosotros. Permanece con nosotros junto con Rolando y seguimos con ustedes a través de Telesur, viendo esta etapa de transición, como colocamos allí en nuestro insert, una transición incierta en Siria. Lo que pasa allí es importante para el mundo desde el sur. Seguimos en el Mundo desde el Sur, en un programa especial hoy de 1 hora de duración, porque hemos considerado pertinente, importante que le demos más espacio a este análisis por las características que tiene. De hecho, hemos colocado en el insert Siria, una transición incierta. Eso es lo que vamos a preguntarle justamente a nuestro nuevo invitado de esta noche, nuevo en el programa de hoy, porque siempre lo hemos tenido por la calidad de sus interpretaciones. Pablo Jofre, como le dicen algunos, periodista, escritor chileno, analista internacional, y él está en Santiago de Chile. Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, un gran abrazo y gracias por tu llamada. Entiendo que has estado escuchando lo que dijo Isabel Frangel, lo que dijo Ernesto, lo que dijo Rolando. Me gustaría entonces que, de acuerdo a lo que has escuchado, ¿qué aporte puedes darnos al respecto? Bueno, yo tomaría las últimas palabras de Rolando respecto a que con el paso de los días vamos a ir teniendo mayor claridad de lo que aconteció, ¿no? Porque hoy surgen las interrogantes, ¿no? La incredulidad por una parte, esto de que en tan pocos días para la toma del poder en Siria, ¿qué fue lo que pasó? Si efectivamente hubo una rendición de generales, falta de voluntad combativa, si hay detrás de todo esto algún tipo de negociación, de no derramar sangre y terminar con la salida de Bashar al-Assad y que termine en Moscú hoy. Pero lo evidente, lo claro es que han tomado el poder en Siria aquellos que durante 13 años han exterminado a su población. Han tomado el poder en Siria aquellos como al-Jolani, que hace muy poco tiempo atrás el Departamento de Estado norteamericano ofreció $10 millones por su captura, por
crímenes, por terroristas, y hoy está ahí en primera fila, entrevistado hace un par de días por CNN, con una limpieza de imagen, lavándole la imagen al que está ocupando un lugar destacado hoy en esta Siria del 2024. Son las vueltas de la vida, pero vueltas interesadas y donde muestran la hipocresía, el doble rasero y la cara que tiene, y el actuar que tiene, la conducta que posee el gobierno norteamericano y lógicamente su testaferro en la zona como es el régimen sionista. Lo que está aconteciendo en Siria, con todo lo que podamos lamentarlo, indudablemente se rompe un pivote importante del eje de la resistencia, un país, una sociedad, un gobierno y una zona estratégica desde el punto de vista del apoyo a otros miembros del eje de la resistencia, tanto palestinos como libaneses, y en ese plano se va a sentir, y se va a sentir con fuerza, pues se rompe ese pivote importante geográficamente hablando, y también en el futuro que se planteaba para la zona en el plano mucho más global de la multilateralidad, ¿no? La nueva ruta de la seda, los convenios, acuerdos entre Rusia, China, y la República Islámica de Irán, que indudablemente iban a derramar sus beneficios a aquellos pueblos de la zona. Todo aquello queda trunco, todo aquello queda absolutamente deshecho en virtud de esta ofensiva del imperio, del sionismo, de la OTAN, de aquellos que han generado lo que hoy se vive. Esto no es casual, pero también un actor que no lo oí en el comentario de tus invitados, ¿no? Turquía. Turquía ha tenido un papel principal en lo que ha acontecido en este momento en Siria. No es casual que se haya apoderado de más territorio en el norte de Siria, no es casual que esté impulsando el apoyo a ciertos grupos del llamado Ejército Libre Sirio, que esté generando una situación incluso de toma de posiciones de pueblos, aldeas y ciudades que están en manos de kurdos sirios que van a entrar en conflicto con esta Turquía que ya ha declarado que va a tener injerencia política, militar y económica en la reconstrucción de Siria. Y por el lado sur tenemos la intromisión siniestra, desquiciada y criminal que tiene el régimen israelí, violando el Tratado de 1974, atravesando la zona desmilitarizada de los Altos del Golán, generando ocupación de territorio sirio precisamente para llevar a cabo sus planes de expansión. No es casual que tras la firma del cese al fuego con Hezbollah, Netanyahu haya dicho el que sigue es Bashar al-Assad. El que sigue es Siria. Y 2 días después se inicia todo el proceso desde Idlib, con ese meteórico avance hasta Damasco que tiene hoy a un presidente en Moscú, a un ejército que no dio batalla, a una sociedad que ha salido a la calle con una bandera de 3 estrellas, y tú dices qué es lo que pasó en Siria, ¿no? ¿Qué es lo que aconteció? Y puede ir explicándose en virtud de varios elementos que salieron ahí: el cansancio de 13 años de guerra, de destrucción, cientos de miles de asesinados, miles de heridos, millones de desplazados, millones de refugiados, el robo de su petróleo a manos principalmente de fuerzas kurdas y también de Turquía, que aprovechando el petróleo sirio lo entregaba a esa entidad sionista a la cual al mismo tiempo criticaba. Hay ahí una serie de elementos muy claros, muy precisos, que dan cuenta hoy de un retroceso, de un paso atrás en los esfuerzos del eje de la resistencia, pero que no minan la necesidad de seguir adelante con ello, porque estamos hablando de humanidad, de autodeterminación, de soberanía, de supervivencia en el Líbano, en Palestina, en Irak y hoy en la propia Siria. Esto indudablemente es momentáneo en mi visión. Siria tiene que retomar un camino de autodeterminación y soberanía. Pablo, mencionaste a este personaje ahora que aparece como el líder de este grupo terrorista, que ahora ha sido como edulcorado, maquillado, digamos, lo han puesto como ahora un salvador. Resulta que vamos a conocer un poquito el perfil de este personaje para que entonces tengamos una idea general del asunto. Se trata de Abu Mohammed al-Jolani, así se pronuncia, Isabel. Abu Mohammed al-Jolani, el principal propulsor de la inestabilidad del domingo en el gobierno sirio.
Abu Mohammed al-Jolani es el terrorista quien encabezó los ataques en Siria, creador del grupo Al-Nusra, filial de Al-Qaeda. En el 2017, el Departamento de Estado de Estados Unidos otorgaba una recompensa, tal como dijo Pablo, de $10 millones por facilitar cualquier información por al-Jolani, al fin de ser capturado como líder del autodeterminado Frente Fatah al-Sham, filial de Al-Qaeda en Siria. Estados Unidos señaló que se buscaba por considerarlo una persona quien ha llevado a cabo múltiples ataques terroristas en toda Siria, incluyendo en los mismos objetivos a civiles. Ahora resulta que es un personaje importante. Los grupos bajo su mandato han tomado este domingo al Palacio Presidencial en Damasco, la capital de Siria, atacando el retrato del presidente al-Assad y han saqueado y destruido documentos, imágenes, muebles. Así asaltaron la embajada de Irán, provocando daños a la sede, rompieron cristales, allanaron las oficinas y causaron perjuicios al inmueble y bienes de la embajada. Y en otros sitios también tumbaron estatuas de al-Assad. Asimismo, estos grupos armados entraron a la mezquita de Zainab en Damasco, considerado como un lugar sagrado, y saquearon los objetos de la tumba y provocaron un incendio, sin contar que también se metieron en el Banco Central y se llevaron el dinero que estaba allí. Isabel Frangé, entonces, ¿cómo es esto? Explícanos cómo es que ahora entonces este personaje es el líder salvador de Siria, después que es un saqueador y un terrorista. A un títer, ¿qué más podemos esperar? Primero fue, yo diría, y lo que coincidimos todos, a que todo lo que ha sucedido, todo este ataque liderado por el Jolani, el terrorista el Jolani, como tal lo es como el cabello de Troya para Siria. Porque Siria obedece al mismo sistema de divisionismo del nuevo mapa del Medio Oriente que lo trazó en aquel entonces y lo declaró Condoleezza Rice, el divisionismo sobre que basado sobre etnia, religiones y etcétera, sin hablar de países democráticos o de izquierda o laico. Este es el principio y el propósito del imperio norteamericano con su arma sanguinaria, lo que llamamos el Estado sionista, entidad sionista de Israel, es el expansionismo. Y hoy lo hemos visto, la declaración de Netanyahu diciendo, ya el Golán es nuestro, ya por sí se apropió. Entonces, a entender quién es el Jolani que lo ha descrito perfectamente, aquel terrorista que vino de Al-Qaeda, que masacró, que no toleró ninguna diferencia religiosa ni etnia, saquearon, robaron, violaron desde Siria, desde Irak, pasando por Siria, etc. No tenemos lo que pasa, que la humanidad o la gente tiene la memoria muy corta de entender lo que ha pasado con las mujeres saqueadas en Irak, todos los zaidistas que fueron violados, todos aquellos robados, expoliados todo lo que es territorio, etcétera, o terreno o mueble perteneciente. Lo hemos visto con esa imagen como entraron a un banco central. Sí, eso viene para libertar un país, para una política transitoria, quitar a un dictador y venir con la libertad, con las flores y el arroz, sembrando y rociando al pueblo para la libertad. Saquean a unas instituciones, vienen de esta forma, pero es la imagen innata de lo que es un terrorista. Ellos vienen para sembrar la anarquía, llamar a la comunidad internacional, en la policía que como se considera la policía mundial, lo que es la OTAN o Estados Unidos, entrar lo que no pudieron por la guerra, entrar a través de esa anarquía que va sembrada, empezar a dividir el mapa de Siria, que contiene petróleo, que contiene gas, que tiene muchos recursos naturales, geopolíticamente, estratégicamente importante. Es una fila de defensa para Rusia, para las aguas calientes, que es el Mediterráneo. Es la única salida por ello. Y además podemos hablar la espalda para Irak y la espalda para
para Líbano. Pero ahí yo quiero mencionar algo muy importante, que en el foro antiimperialista hubo presencia, y me llama la atención, yo lo tengo que invocar en esta conversación. Me llamó la atención una invitación de un diputado iraquí. Yo estaba a cargo de la traducción, pero él enarbolara, venía con la misión de hablar de algo muy importante dentro del foro. Y no se ha tomado, hemos tomado cierta entrevista, de hecho Telesur, diciendo él que hay un grupo de refugiados entre Irak y Siria por parte de Idlib. Entonces, que hay un conglomerado más de 300.000 personas de 70 nacionalidades que lo está preparando Al-Qaeda. Y él decía, en todos, hasta los talleres que estamos presenciando, es una bomba de tiempo. Vengo a denunciar. Lo anticipó, denunciar. Y de hecho son entidades, ahí de América Latina, más de 300 familias presentes, pero son hijos naturales de todo el conglomerado que ha pasado con Al-Qaeda, de tener mujeres y tener hijos naturales. Entonces, imagínense desde cuándo se preparaba esto. Al-Qaeda, hoy le están limpiando la cara, pero mi pregunta, aquel que saqueó iglesias, aquel que maltrató etnia, ¿hoy puede llevar a cabo una mesa de negociación y paz en Siria o va a dividir? Aquel consideraba terrorista, nuestra gran pregunta, ¿la comunidad internacional lo va a recibir en la Naciones Unidas? Vamos a ver, fíjate, vamos a tocar un tema que está justamente en nuestro escenario, en nuestra agenda de hoy. Vamos a ver en contraste, ponga atención aquí, Rolando, los hechos que marcaron Libia. Porque tú hablaste mucho de que es una receta que se está repitiendo en Siria, pero fíjate que, y es que en Libia entró en un proceso político disfuncional, desde la caída y asesinato de Muammar al-Gaddafi en 2011, que poco después ocasionó un conflicto interno y una guerra civil, donde confluyen poderes regionales y las milicias sostienen el poder. Bueno, intenta sostenerlo. Además, ¿cuál poder? Se pregunta uno. Aunque la comunidad internacional ha intentado conseguir una vía que solucione la crisis, la figura general Haftar dificulta las cosas. Se trata de un país cuya inestabilidad también influye en la región, tomando en cuenta que Libia representa una puerta hacia Europa y hacia el continente africano. Rolando, justamente tú vienes de la experiencia en Libia. Si tú dices que la receta que se desarrolló en Libia es la que se está aplicando en Siria, ¿cómo se va a desarrollar entonces los acontecimientos en Siria si es la misma receta? ¿Y cómo puede entonces el pueblo sirio evitar que entre en la crisis y en el caos que está viviendo Libia ahora? Bueno, ahí habría que recordar cómo Obama interpretaba esta situación, y él decía que reconocía la necesidad de intervenir en Libia. Él no se arrepentía de eso, pero interpretaba que no habían planificado bien el día después. ¿Cómo estará planificado el día después en Siria? Todo parece indicar que puede ser muy similar a Libia. Lo primero, cuando llegaba nuestra invitada con los colores de la bandera siria, ya esa bandera no existe. Se bajó de los consulados de Siria en diferentes países. Lo mismo sucedió en Libia. Inmediatamente que se tomó Trípoli, se bajó la bandera verde de la revolución. Me permite, Rolando, entre comillas, la bandera del colonialismo francés. Exacto, en el caso de Libia quiero fue lo saber, mismo. la gente de Sueida en Siria, lo que llevaron el Atrash, el gran libertario, ¿no? El Atrash. Entonces, ¿cómo va a ser su respuesta sobre esta bandera? En Libia también se izó la bandera del colonialismo, del rey Idris. En Libia también sucedió lo mismo. Lo primero que hicieron cuando tomaron las ciudades fue asaltar los bancos, llevarse el dinero. En Libia lo que pasó inmediatamente fue que empezaron a agredir y a abusar de las personas que apoyaban a Gaddafi. Ya hemos visto a personas así colgadas, ahorcadas en Siria. O sea, todo parece indicar que puede suceder lo mismo. En Siria, al final, en Libia, terminaron con dos gobiernos, uno en el este y otro en el oeste, en Trípoli y en Tobruk, y no logran ponerse de acuerdo. En Siria puede suceder lo mismo, una balcanización del país en función de los intereses geopolíticos, globales y regionales que hay en torno a eso. Pero ahí entonces queda una gran pregunta.
en regiones, en procesos donde se están dirimiendo cuestiones trascendentales para el movimiento progresista y de no solo de los países, sino del mundo entero, caben las ingenuidades, cabe el hecho de bajar la guardia. En el caso de Libia, Gaddafi pactó con Occidente, hablaba de Condoleezza Rice. Habría que ver cómo Gaddafi recibió a Condoleezza Rice en Trípoli en su momento. Pensaron que Sarkozy, que Berlusconi le iban a perdonar la osadía que había tenido Libia a la hora de ir a contravía de los intereses dominantes en el mundo, pero bajaron la guardia, pactaron, entregaron las armas de largo y mediano alcance y luego no tuvieron con qué defenderse durante la invasión de la OTAN. Pasó esto en Siria, se bajó la guardia. Son dos procesos. Hemos hablado de las similitudes, por supuesto hay elementos diferentes, pero es lo que hay que, creo, interpretar ahora de cara al futuro. Pero hay un elemento común que todos lo sabemos, que es el tema sionista. Vamos a ver qué pasa con Israel, que está aprovechando, por supuesto, esta situación. Fíjense ustedes, vamos a describir cuáles son los elementos que Israel ha aprovechado en esta circunstancia. ¿Cuáles fueron las instalaciones que atacó Israel en Siria? Vamos a mostrarlas acá de inmediato con nuestro equipo de producción. Bueno, fíjense ustedes, en este sentido tenemos los intereses de Israel parecen no solo reducirse a Palestina, sino los países de la región donde tenga la oportunidad de extender sus tropas. Mientras el caos se instala en Damasco, la capital de Siria, el sionismo aprovecha la ocasión para bombardear la ciudad bajo el pretexto de destruir armamentos del ejército sirio. A esto se le sumó puntos estratégicos como sedes de aduanas y edificios adyacentes a las oficinas de inteligencia militar. Tel Aviv se justifica asegurando que estos actos son para proteger la frontera, por lo que sus tropas podrían durar días o semanas. Sin embargo, para expertos se trata de una simple fachada de Israel para quedarse con el territorio. Pablo Joffre, ayúdanos a interpretar qué va a pasar ahora con el sionismo de Israel, con el apoyo de Estados Unidos en este contexto. Porque algunos dicen que aquí ganó el sionismo y que bueno, que ahora hay una especie de retroceso, pero que favorece justamente a los intereses del imperialismo y el sionismo de Israel. Absolutamente, o sea, cuando tú tienes a un Israel, cuando tienes al régimen sionista bombardeando en este momento Siria, bajo los argumentos más absurdos que se pueda concebir, ¿no? La defensa de las minorías, dice el ministro de la Guerra israelí, la defensa del territorio israelí, viola el Tratado del 74, interviene, se entromete, ingresa, ocupa territorio sirio, bajo las expectativas de esa mitomanía permanente que tiene el régimen nacional sionista del Gran Israel, ¿no? Esto es parte de su objetivo general. Lo ha dicho con respecto al Líbano, lo ha dicho con respecto a Siria y lo ha dicho también respecto a Irak. Es decir, el conjunto de Asia Occidental está en peligro con el sionismo. El sionismo está desatado y cuenta con la protección de un presidente electo como es Donald Trump y contó también con la protección del gobierno de Joe Biden. No hay gran diferencia entre republicanos y demócratas cuando se trata del sionismo. El ataque a los cuarteles militares, el ataque a instalaciones industriales, el ataque a radares, el ataque al sistema defensivo que tenía la República Siria es una muestra evidente que uno de los grandes ganadores es precisamente el sionismo. El otro gran ganador indudablemente es Turquía en el norte de Siria. Hoy se encuentran en la apropiación de territorios de un país, se encuentran en los intereses que los mueven de expansión tanto a los turcos como a los sionistas, y en ese plano específico del régimen nacional sionista es un peligro cierto para el conjunto de los países de la región. Van a seguir en esto, ¿no? Y le ha servido también para afianzar una posición de eliminar un posible frente de guerra que podría haber sido desde los altos del Golán, que indudablemente no se llevó a cabo. Han logrado controlar en el norte con el cese al fuego con Hezbollah, pero les permite entonces seguir el exterminio, seguir el genocidio del pueblo palestino con manos libres, con menos dificultades, y desde el sur nos queda Ansarullah tratando por sus medios de tratar de asestarle algún daño a este régimen criminal. Es tan evidente
la impunidad con que actúa el sionismo, que les importa muy poco las determinaciones de la Corte Penal Internacional. Recordemos que cuando salió la orden de detención internacional contra el criminal Netanyahu y el criminal Yoav Galán, ¿dónde fue Benjamín Netanyahu? A palmotearse al Congreso norteamericano. Y si al mismo tiempo cuentas con el beneplácito francés, británico y alemán, están dadas las condiciones para que la impunidad siga dándose cuando se trata del régimen más criminal que haya dado la humanidad en los últimos 80 años. Pablo, ya vamos a despedirnos y voy a pedirles a ustedes tres que utilicen 10 segundos, acaso cada uno, para que quizás desde lo emocional, ¿verdad?, nos digan qué esperan de todo esto. Pablo, empiezo contigo para despedirte de una vez. Gracias por tu participación. Desde lo emocional, pedir que la resistencia siga su camino, porque ese camino es de dignidad, es de fortaleza, y desde lo emocional también el deseo fuerte, potente de lograr la eliminación total del sionismo como una ideología, un régimen que tanto daño le hace a Asia Occidental, pero que también genera daño en esta parte del continente. Gracias, Pablo. Jofre, desde Chile. Rolando, Segura. Yo creo que lo importante ahora es que ese pueblo que durante 13 años resistió, que dio un ejemplo de gallardía ante el mundo, pueda encontrar su propio camino, que saque la fuerza para enfrentar la intervención extranjera, para enfrentar lo que viene ahora, que sin duda es un interés de fragmentar y balcanizar a ese país, lo que va a generar más sufrimiento, más desesperación en ese pueblo, que es lo que ha pasado en muchos lugares. Ninguna operación de cambio de régimen, hoy lo reconocen muchos titulares en el mundo, ha provocado progreso, ha traído como resultado progreso o ni siquiera la democracia occidental. Gracias, Rolando, por habernos acompañado acá. Isabel Frangé, 10 segundos para Siria y para el mundo desde el sur. Bueno, decimos que el creador de este terrorismo va a sufrir del mismo terrorismo. Al decir de este monstruo que fue creado, que fue instalado en Siria, la repercusión hacia el fondo de Israel y del occidente va a ser la repercusión, como quien dice, negativa. Pero digo, y allí culmino, para el mundo del sur, para todos, reivindicando las palabras de nuestro Che, ni así tantito para el imperio. Gracias, Isabel Frangé. Y muchas gracias también a ustedes por habernos acompañado en este programa especial. Esperamos que haya sido de utilidad y que por supuesto sirva de referencia para que podamos seguir transformando el mundo desde el sur.